Y entramos en materia como siempre con nuestra sección criminológica. Lo hacemos como siempre también, valga la redundancia, con nuestro compañero, mi compañero, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a tocar un tema sensible por la situación en la que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Pero que me parecía, cuando hablábamos, me proponía la pasada semana posibles temas, me parecía interesante adentrarnos en él para no estar siempre con los crímenes de sangre, aunque aquí también va a haber algo de eso. Y además es otro tipo de delito abyecto, ¿no? Esa palabra que tanto solemos utilizar. Violadores en serie. Nos vamos a enfocar básicamente en España, pero hoy volvemos a tener percha de actualidad. Sí, repasando siempre, efectivamente, ¿no? La actualidad, ¿no? Para ver temas posibles, ¿no? Para nuestra sesión por lo criminal. Pues bueno, vimos con el caso de David Carrick, ¿no? Era un hombre, ¿no? de 48 años que el pasado mes de febrero era condenado a cadena perpetua en Reino Unido, después de que hubiera admitido una semana antes ante un tribunal de Southwark en Londres su culpabilidad de más de 80 delitos e incluía 48 violaciones a 12 mujeres a lo largo de 2 décadas. Pero claro, lo que hacía especialmente grave el caso es que él era agente de la Policía Metropolitana de Londres, ¿no? Conocida popularmente como Scotland Yard, ¿no? Y claro, un poco investigando y mirando el caso, pues claro, te sorprende, ¿no? Porque había habido quejas, investigaciones abiertas, yo ya leí que hubo hasta 14 de ellas diferentes, ¿no? Por casos de acoso, de violencia doméstica, de las propias violaciones. Pero bueno, el cuerpo policial, ¿no? Digamos, tan prestigioso, ¿no? Pues fíjate que permitió que siguieran activos y claro, pues eso ha generado una lógica falta de credibilidad mm, en la lucha contra la violencia sexual, ¿no? David Carrick era conocido entre los compañeros del cuerpo como Bastard Dave. Esto viene a ser Dave el bastardo, e incluso el hijo puta, le llamaban. Por su carácter agresivo y hacía honor, como bien ha contado Rafa, a ese apodo, ¿no? En el sótano de su vivienda llegó a mantener presas a varias de las mujeres que fueron sus víctimas. Las obligaba a practicar sexo oral y anal. Y no solo eso, sino encima las hacía limpiar la casa totalmente desnuda, ¿no? Era una doble victimización. Eh, a una de ellas llegó a golpearla con un cinturón y llegó a hacer sus necesidades encima de alguna de las víctimas. Luego las intimidó con su placa y su supuesta autoridad policial para infundir auténtico terror y obligarla a mantenerse en silencio. Por suerte, David Carrick, como comentaba Rafa, ya está entre rejas y lo hace con una cadena perpetua, algo que, como vamos a ver, ha estado lejos de suceder con los casos que vamos a tratar en España. Vamos a comenzar con Arlindo Luis Carballo Corbero, el violador de pirámides. Sí, este caso, bueno, lo he seleccionado porque, bueno, en ciertas publicaciones está considerado como uno de los, quizás, el mayor agresor sexual que ha habido en España, ¿no? Ahora veremos, porque los datos incluso serían incluso mayores de los que fue condenado, ¿no? Esta es una persona, fíjate, casado y con 2 hijos, que, bueno, que fue arrestado en enero de 1997, después de mantener en jaque a la policía desde principios de los años 90, ¿no? Él, bueno, seguía a las mujeres tras haber terminado su jornada laboral. Él trabaja como instalador de gas a domicilio. Y fíjate que nadie pudo detenerlo durante 8 años, ¿no? Él empezó, digamos, cuando tenía 23 años, fíjate qué edad tan joven, y cuando ya tenía 34 es cuando fue condenado por la audiencia de Madrid, ¿no? Fue condenado, fíjate, ¿no? 514 años de cárcel como autor de 35 violaciones, aunque él llegó a hablar de unas 143, en torno a 150 agresiones incluso, ¿no? Y fíjate, en enero de 2017 ya leíamos publicaciones de que daba en libertad, ¿no? Es verdad que haber pasado 20 años en prisión, ¿no? Que es verdad claro, en realidad son muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que quedaba libre. Y fíjate que la sentencia hablaba de que tenía un comportamiento sexual compulsivo.
pero no era un enfermo mental incapaz de distinguir el bien del mal. O sea, que no es que esta persona, no, es que estas personas que están enfermas, no. Se vamos a usar ese término, pero no es un término, digamos, correcto criminológicamente hablando, ¿no? Y porque de hecho, fíjate que él, evidentemente, la elegía de un cierto tipo, hablaba de que eran jóvenes y de buena presencia, y también, fíjate que él dejó de cometer violaciones durante algún tiempo, cuando intuía que la policía cada vez le acechaba o le acercaba más los pasos, ¿no? Entonces, claro, él vio que se podía vencer sus compulsiones sexuales, ¿no? Que se decía, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que era un personaje absolutamente abyecto y fíjate que llegaba al extremo de que algunas joyas, que sabes que hemos hablado, ¿no? De que a veces estos asesinos, estos criminales, pues tienen la esa de robar pertenencias para revivir el delito, pues en su caso, él robaba, por ejemplo, joyas y otras pertenencias a las víctimas y se las daba a familiares, ¿no? Entonces, fíjate que comportamiento absolutamente más desviado. El caso fue abordado, violador de la pirámide, de pirámides, perdón, de Ya, mire, pirámides. como la barriada, una de las barriadas de la captura. Efectivamente. El caso fue abordado en el programa La Mañana, como decía, de Televisión Española, en el momento en el que Arlindo Luis Carballo salió de la cárcel. Esto fue en 2017, como bien ha comentado Rafa, y en enero de 2017 fue cuando se emitió un reportaje monográfico dentro de ese programa titulado El violador de pirámides en libertad. Nos vamos con Pablo Manuel García Ribado, el violador del Portal. Sí, es otro nombre, ¿no? Que se nos ha quedado por eso. Fíjate que incluso yo leía, pues, preparando el programa, que había un personaje en Lugo que también se le apodaba así, ¿no? Y había que decir el violador del portal de Lugo, ¿no? Porque había, digamos, como hemos dicho antes, un espécimen criminal como este, ¿no? Entonces, bueno, él era un trabajador de un taller mecánico y él fue arrestado en 1993, a los 24 años, junto a un amigo suyo, Antonio Barroso Mingo, también era vigilante de seguridad en su caso. Y ellos tuvieron 2 años en jaque a la policía, ¿no? El modo operandi pues era el mismo, ¿no? Actuaban entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada y claro, eran sobre todo en portales, ¿no? Por eso fue, digamos, ese apodo siempre periodístico, ¿no? Que sabes que muchas veces nos hemos encontrado, ¿no? Y bueno, ellos abordaban a las víctimas, decían, ¿me puedes probar a abrir? Es que no tengo la llave. Y con ese gesto mejor de simple, pues las víctimas pues sufrían una auténtica pesadilla, ¿no? Fíjate que en su caso cometieron, estamos hablando de 2 años, ¿no? En lo que hemos hablado, pero 74 violaciones y 6 agresiones sexuales y 10 delitos de robo, ¿no? O sea, fueron auténticos, auténticos, digamos, kamikazes del crimen, ¿no? Hasta 1721 años fue en su caso la condena, ¿no? Y bueno, él tenía que haber salido de la cárcel en 2010, pero bueno, un mes antes, justo la Audiencia Provincial de Madrid decidió aplicar la doctrina Parot, ¿no? Y prorrogar la reclusión. En principio iba a ser hasta octubre de 2023, de justo este año. Pero bueno, tuvo que ser escarcelado porque al final esa doctrina Parot pues se derogó, ¿no? Para el que no lo conozca, aunque hay una serie incluso con ese nombre, por lo que provocó, que fue una polvareda incluso mayor que la que existe ahora con la que va a ser reformada en poco tiempo, ley del solo sí es sí. Que ya es decir, deberíamos apuntar brevemente, Rafa, que era la doctrina Parot, que venía a la que daba nombre uno de los etarras más sanguinarios, como era y es, porque no ha muerto, Henri Parot. Sí, efectivamente. Rey Paro, bueno, era un etarra condenado fíjate, hasta 4.800, ¿no? Años de cárcel por diversos atentados y asesinatos, ¿no? Que es como hay que llamarle, ¿no? Es verdad que cuando él fue enviado a prisión no estaba todavía vigente el Código Penal actual, que se preparó en 1995, entró en vigor en 1996. Tampoco el reglamento penitenciario que la rige, ¿no? Y entonces, bueno, hasta ese año, pues había unos preceptos legales en los que la buena conducta, el desempeño de actividades laborales, la cárcel, etcétera, pues iban concediendo hasta 4 meses el adelantamiento de la libertad condicional, ¿no? Que llegaría en algún momento, ¿no? Era 4 meses por cada año, una cosa así, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Que ese tribunal, pues lo que hizo fue contar ese acortamiento no desde los 30 años que tenía que entrar, que tenía que estar por el Código Penal de entonces, sino de la suma total de las condenas, que era de los 4.800. ¿Qué se conseguía con eso? Pues claro que por mucho que recortaran desde los 4.800 siempre tendría que cumplir
30 años como en los 30 años lo iba a cumplir, ¿no? Entonces, claro, si no pues tenía que hacerlo desde los 30 años, que era el máximo, con lo cual, claro, podía cortar bastante, ¿no? Que hemos visto el caso de este violador de anterior, que salía a los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que Parot eh, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo el mundo tiene esa posibilidad, evidentemente, y bueno, pues el Europeo de Derechos Humanos le dio la razón de que eso no se estaba haciendo correctamente. Y entonces, pues claro, España, que estaba aplicando, siguiendo esa doctrina, tú sabes que la jurisprudencia, pues muchas veces marca también el camino en cuanto a aplicar por la sentencia y lo que hacen los jueces. Pues bueno, pues tuvo que evidentemente pues rectificar, y claro, eso hizo que terroristas, pederastas o violadores, como precisamente pues García Rivado o el siguiente que justo vamos a ver, pues se beneficiaran de esa derogación de la doctrina de Parot y salieran antes de lo que los tribunales habían previsto que salieran, pues con casi eso, los 30 años mínimos que era o sea, que era máximo, perdón, que tenían que cumplir, ¿no? Porque que no redujeran nada, ¿no? Pues eso, por desgracia, pues no se pudo seguir haciendo, ¿no? Fue en 2013 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón a Henri Parot. La serie Parot, titulada así, refleja, yo no la he visto, pero creo que va sobre eso, ¿no? No me ha llamado la atención nunca. Refleja un poco esto que estamos contando, ¿no? Cómo violadores y asesinos salen de la cárcel y cómo lo vivían las víctimas, ¿no? Y hablabas de que el siguiente personaje, o el siguiente delincuente, mejor dicho, también se vio beneficiado por ese fin de la doctrina Parot, ¿no? Y el siguiente es Pedro Luis Gallego Fernández, el conocido como violador del ascensor y luego el violador de la paz. Claro, que te Rafa, que muchas veces claro, esos tribunales buscaban solución para que estas personas no salieran de la cárcel, digamos, o tardar lo máximo posible en salir, porque claro, tuvieran un riesgo de, en el caso de Alcatraz, porque pudieran todavía en el momento de vigencia de la banda terrorista, pues volver a meterse en la dirección, tipo de cosas, ¿no? O el caso de violadores y tal, o pederastas, pues que reincidan en esos delitos, ¿no? Y fíjate que ahora, por desgracia, vamos a encontrar un caso en el que esas cosas pues pasaban, no era ninguna invención, ¿no? Pero evidentemente aquí la justicia o cree o no cree, ¿no? Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues, consideró que eso no era correcto y no estaba, no era, digamos, no tenía derecho, pues evidentemente hay que respetarlo, ¿no? Este es verdad que es un caso especial, ¿no? Porque al principio queríamos hablar de eso, de violadores en serie, ¿no? Per se, ¿no? Y en este caso sí que hubo delitos de sangre, ¿no? Y bastante graves, que no se nos ha olvidado ninguno, ¿no? Sí dio ese salto, digamos, que tú sabes que lo hemos hablado, hablamos del caso famoso de José Antonio Rodríguez Vega, ¿no? El asesino de anciana de Santander, ¿no? Que había sido antes el violador de la moto y después de esos delitos sexuales pasó, ¿no? A la comisión de asesinatos, ¿no? Entonces, este caso también dio ese salto, pero claro, es verdad que es que el violador del ascensor pues tenía que estar, por desgracia, en este programa porque es un personaje, yo creo que casi el personaje más yesto, ¿no? De todos los que vamos a ver, ¿no? Eh, es un hombre que ya un largo historial delictivo, ¿no? En 1985 pues, aprovechó unas vacaciones en Alicante para violar ya a una turista belga, ¿no? Y en 1987 lo condenaron realmente a 10 años de cárcel, ¿no? Tú fíjate, cumplió solo 5 porque, así estaba establecida un poco la normativa, pues pudo redimir la mitad por estudios. Aquí hay que intentar no reírse. Si no fuera un caso tan doloroso y después tendría tantas consecuencias, de verdad que sería poco menos que para la hilaridad, ¿no? Entonces, bueno, él ya en 1992, pues bueno, queda libre y bueno, buscando de nuevo víctimas. Y claro, ahí da el salto de esa escalada criminal, ¿no? Él, bueno, pues se cruza con Marta Obregón Rodríguez, 22 años, era estudiante de periodismo, ¿no? Como fuimos nosotros en su momento. Y bueno, un camino la encontraría, ¿no? En Villagonzalo Pedernales, un pequeño pueblo cerca de Burgos, ¿no? En enero del 92, ¿no? Aparte de ser violada, porque esa pulsión sexual siempre existe, ¿no? En estos criminales. Incluso Rodríguez Vega también violaba a la anciana antes de asesinarla. Eh, pues bueno, él la había cosido a puñaladas, ¿no? Eh, Tiene que haber, bueno, que no le pillan por ese crimen y entre ese año 92 pues llega a cometer 9 violaciones, 2 tentativas, y él, bueno, después siempre pues esperaba, ¿no? En el ascensor de los edificios, era digamos, su coto de caza, ¿no? Y bueno, la última víctima, que sí que yo creo que la gente recordará, ¿no? Es Leticia Lebrato, ¿no? Fue uno de esos casos que también en este año, que ya digo que fue especialmente el año 92, 93, de muchísimas jóvenes que por desgracia perdimos, ¿no? En diferentes delitos.
Pues bueno, era una joven de 17 años, ¿no? Que estaba veraneando en la localidad vallisoletana de Viana de Cega y apareció en un pinar cercano a Boecillo, a 16 kilómetros de Valladolid, ¿no? También pues, había recibido múltiples puñaladas, evidentemente agredida sexualmente, y ella, pues, una de ellas pues, era por mortal de necesidad, ¿no? En el pulmón, ¿no? Entonces, bueno, a él se le había aplicado la doctrina Parot para prorrogar, fíjate, hasta 2022 su encarcelamiento, porque realmente ahí bueno, había sido en 2008, ¿no? Pero, pero bueno, fíjate que tuvo que salir antes, porque así se marcó desde Europa, ¿no? Y bueno, pues sería un grave error, ¿no? El 15 de junio de 2017, fíjate que fue detenido en Segovia, él vivía en Segovia, y entre Segovia y Madrid, pues bueno, se volvió a sembrar el pánico, ¿no? Por eso decíamos que era el violador de la paz. Llevó a recibir un nuevo nombre porque fue la zona donde él, pues, cometió en principio 4 agresiones sexuales que se conozcan, 2 consumadas y 2 en grado de tentativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso sí que ese miedo, ese temor que existe a la reincidencia de ese tipo de criminales, pues era real y por desgracia pasó y 2 jóvenes pues lo pagaron con su vida, ¿no? No ya todas las demás, que también es un trauma permanente para toda la vida, pero estas dos, pues por desgracia, pues ya no están Ni entre siquiera nosotros. pueden contarlo. Sí, Violador del ascensor que pasó a ser violador de la paz porque, como bien ha dicho Rafa, operaba en Madrid, pero yo voy a concretar en la zona del Hospital Madrileño de La Paz. En esta ocasión, este individuo secuestraba a sus víctimas a punta de pistola en la calle Arzobispo Morcillo del distrito de Fuencarral y las llevaba a otro lugar para agredirla sexualmente. Fue condenado a 97 años de cárcel, por lo que a priori ya no saldrá hasta que tenga 82 años. El programa Los Siete Pecados Capitales de la televisión vasca, que además es muy reciente, de 2022, y presentado por el escritor Miquel Santiago, abordó el caso en su episodio dedicado a la lujuria. Y nos vamos con el violador del chándal, Andrés Mayo Fernández. sí, es verdad que aquí en este caso los apodos no eran muy originales, ¿no? El violador del portal porque actuaba en portales, del ascensor por el tema de los ascensores, y este pues porque siempre iba, cuando salía de esa terrible caza, pues iba siempre con ese chándal, ¿no? Entonces, bueno, él agredió a 11 mujeres en total, entre León y Asturias, entre octubre del 89 y el mismo mes de 1990. Fíjate que hablábamos antes de ese comportamiento sexual compulsivo, fíjate en Un qué año. corto espacio estamos viendo que cometían estos delitos, ¿no? Entonces, bueno, él fue detenido y juzgado y condenado a 106 años de cárcel, ¿no? Pero cuando solo llevaba 12 años, fíjate que poco, 12 años, ya fue puesto en libertad. Él, pues, bueno, mintió radicalmente y la Junta de Tratamiento de la prisión en la que estaba, la de Mansilla de las Mulas, el León, pues se lo tragó, ¿no? Por buen comportamiento, una asistencia a ciertos cursos de adaptación, pues bueno, acabaron convencidos de que jamás volvería a atacar, ¿no? A ninguna mujer, ¿no? Él, bueno, salió en 2002. Se dice que no pagó nada de las indemnizaciones a las que fue condenado a pagar a sus víctimas. En algún caso, pues algunos delitos eran leves, eran 180 euros, pero de algunos salen hasta de 18.000 euros. Y él tuvo trabajo remunerado incluso en la prisión, ¿no? Pero se declaró insolvente y parece que no pagó nunca, ¿no? Pero vamos, eso digamos que sería el menor problema para lo que pasó después, ¿no? Que es que después de este auténtico depredador, pues había engañado a todo el mundo y, y bueno, quizás sea uno de los mayores errores, ¿no? Que puede haber habido en el tema de tratamiento penitenciario en la historia española, ¿no? Bueno, vivió en La Coruña, fíjate, se había casado, tenía hijos, ¿no? Pero retomó esa doble vida, ¿no? Es verdad que al final nadie va con un cartel de asesino ni de violador en la cara, ¿no? Por eso, evidentemente, esta gente pues, muchas veces pasa desapercibida y es tan complicado, ¿no? Pararle los pies, ¿no? Entonces, bueno, él ejercía de buen marido, de padre, un trabajo incansable por el día, pero por la noche, pues, iba, ¿no? A hacer daño a las mujeres, ¿no? En 2007 se le conseguía detener o sea, se le había parado un poco, se le había detenido ya antes, y en 2007 era condenado a otros 73 años de cárcel por, fíjate, 4 violaciones, 2 agresiones sexuales y 2 en grado de tentativa, ¿no? Desde 2006, ¿no? En un lapso de 4 o 5 años, quizá con un poco el periodo mayor de enfriamiento que diríamos, pero bueno, había vuelto a las andadas, ¿no?
Entonces, pues, fue un caso doloroso que, claro, todas esas víctimas, pues dirían, bueno, este hombre, ¿por qué no estaba entre la reja que donde la que está? Ejecutaba las violaciones principalmente durante los fines de semana o vísperas de festivo, entre la medianoche y las 3 de la madrugada. El perfil era el de una mujer de entre 20 y 30 años, que caminaba sola hacia su casa por lugares poco iluminados. Seguía a sus presas, entiéndase que está dicho con todo el respeto, es una licencia que nos tomamos, seguía a sus presas hasta los edificios, buscaba la impunidad de un portal, de un garaje o de una zona solitaria, las agarraba por detrás, les tapaba la boca y luego las violaba o al menos lo intentaba. Y nos vamos con uno de los casos quizá más conocidos, a mí el que primero se me vendría siempre a la cabeza, es el de Francisco, uno de los casos más conocidos, quería decir, ¿no? Francisco López Maillo, el violador del Eixample o del Ensanche. Sí, es otro caso clásico, ¿no? Que yo creo que también lo hemos traído porque nos deja ciertas enseñanzas, ¿no? Este violador, bueno, quedó en libertad en 1998, había cumplido solo 13 de los 592 años de prisión a los que fue condenado, ¿no? Por agredir sexualmente hasta 29 mujeres, ¿no? Bueno, la salida de la cárcel en una gran alarma social en aquella época. Pero fíjate que en su caso él aceptó una terapia de rehabilitación, ¿no? Incluso como contó con la ayuda del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que le consiguió un sitio donde dormir, y le dio un subsidio de paro, en fin. Pero en realidad, pues, se tomó como que fue un caso también de fracaso, ¿no? De ese intento de que esas personas vuelvan y se adapten, ¿no? Él, bueno, en principio él volvió a intentar volver a su barrio de origen, ¿no? A Raval, pero bueno, la presión social, pues, le obligó a residir en otras localidades catalanas, donde también fue identificado, se tuvo que marchar también, al final, pues, pasó a Europa, incluso terminó en la República Dominicana, ¿no? Donde ahí fue acogido por una congregación religiosa. Y allí, bueno, se citaba en aquella época, en publicaciones que hemos podido rescatar, ¿no? Que se decía que, bueno, que ahí ya él no había causado ningún problema, ni había tenido ningún ataque más, ¿no? A las mujeres, ¿no? Bueno, es verdad que él enfermó ya en 1999 y fue trasladado ya a Barcelona y en 2001, pues moría, ¿no? A causa de una esclerosis, ¿no? De estas degenerativas, ¿no? Y es verdad que, bueno, que ya no podrá atacar a nadie, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final se vio como un caso en el que se intentó esa reinserción, pero al final, pues, digamos, en cuanto a volver a la sociedad en la que estaba, no, tuvo que ser poco, a muchísimos kilómetros de distancia, ¿no? La reinserción antes falló porque el criminal reincidió. La reinserción en este caso falla porque la sociedad no la permite, ¿no? Que también eso abriría otro debate, ¿no? Y no tenemos tampoco tiempo para meternos en él. El magnífico programa que ya hemos mencionado en alguna ocasión, Informe Semanal de Televisión Española, dedicó un amplio reportaje al asunto tras la detención de López Maillo en 1984. Lo curioso también es que, como bien sabe Rafa y como bien sabrán quienes nos sigan y estén más o menos puestos en esta materia, siempre existe la posibilidad y sobre todo el miedo de que aparezcan imitadores. Y pocas veces hay casos tan llamativos como este, en el que lo hubo. Nos vamos con el segundo violador del ensanche. Sí, Rafa, en efecto, fue Alejandro Martínez Ingún, ¿no? Un caso, verdad, que especialmente terrible, ¿no? Porque él, bueno, fue condenado en 1993 a 65 años de cárcel por 10 violaciones y 4 grados de tentativa, pero es de que eran menores de entre 10 y 15 años, ¿no? Aquí habría que sumar la pederastia, ¿no? Pues realmente, ¿no? Porque estaba también presente, ¿no? Él, pues, bueno, asaltaba, ¿no? A sus víctimas, ¿no? A estas chiquillas en los Rayanos, también en ascensores, etcétera. Y efectivamente, pues la zona de l'Eixample, ¿no? Como se dirían en catalán, ¿no? Y bueno, él salió de prisión en 2007, porque claro, quizá una cosa que había que aclarar, que hemos mencionado mucho siguientemente, es claro, cumplió 16 años porque era el máximo que había en ese código penal anterior a de 1995, que entra en 1996 en vigor, ¿no? Siempre se intentan hacer leyes que mejoren. Otro caso, y si que ahora después podemos comentar un poco la actualidad, es si lo van a llegar a mejorar o no, ¿no? Pero eso es lo que se intenta, ¿no? Entonces, bueno, él, después de esta puesta en libertad, él vuelve a protagonizar agresiones sexuales
en 2008, ¿no? Fue en junio, era detenido en su domicilio de Cardedeu en Barcelona y fue extraditado a Perpiñán porque había hecho un delito de exhibicionismo, ¿no? Ante una escolar en esta aprobación francesa, ¿no? Bueno, le condenan a 3 años nuevamente en 2010, 3 años 9 meses, ¿no? Por otro intento, una violación a una niña de 12 años, ¿no? Y fíjate que estaba en libertad provisional, ¿no? Que es el gran miedo, yo creo, que está latente en estas circunstancias con estos criminales, ¿no? Entonces, fíjate que después sí que nos permite un poco a tocar este tema, este caso, es que fíjate que hasta cumplir la condena última la cumple íntegramente, ¿no? Ya no se le deja opción ninguna, pues él sí que se acepta someterse a un tratamiento psicosocial intensivo, individualizado, y otra situación de la que siempre también está, que no habíamos tocado hasta ahora, ¿no? Que es lo que se llama la castración química, ¿no? Acá es la toma de tratamientos farmacológicos que inhiben, ¿no? En principio el deseo sexual, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, también se acompañó de la no concesión de ningún permiso carcelario porque él ya había reincidido, entonces, pues no se le dan permisos para que no pueda volver a caer, digamos, ¿no? En esa terrible tentación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco en ese sentido ahora, y esto no sirve un poco para la actualidad, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este tipo de agresores, ¿no? Evidentemente, bueno, es verdad que mucha gente habla de que las penas son pequeñas. Eso es verdad que es complicado y es debatido. Claro, la persona que hemos impulsado esto porque la ha sufrido en primera persona, pues claro, es muy complicado, ¿no? Que esa persona, ¿no? Pero muchas veces el legislar de las entrañas no es fácil, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que yo creo que quizá un poco la línea iría por lo que hemos quizás se ve en este caso, ¿no? Un tratamiento muy personalizado, muy individualizado, que haya un de estos expertos de que vean que esta persona pueda ser reinsertable, si no, pues no se le concede esa residencia ni esa puesta en libertad, aunque ambos tengan esos permisos ya para cumplirlo, y quizás pues un trato quizás muy especificado, especializado o específico para cada persona. ¿Cuál es el problema? ¿Hay suficientes psicólogos, hay suficientes cursos, hay suficientes policías para vigilar después a lo mejor si esta persona ya sale? Pues muchas veces no, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que las víctimas inocentes son las que sufren las consecuencias. Todo esto lo hemos hablado en un momento en el que la ley del solo sí es sí cumple no sé cuántos meses ya de polémica, porque bueno, hay que decir que la ley del solo sí es un avance, ¿vale? Es un avance porque la víctima ya no tiene que demostrar, la víctima ya no tiene que sufrir preguntas como ¿por qué fue usted a casa de ese señor? ¿Cómo vestía? ¿Por qué no se quejaba? Se produce un avance, ¿no? Porque aparece el consentimiento. Sin embargo, sucede en ocasiones que cuando las cosas no se hacen bien, del todo, al 100%, pues hay grietas. Y la ley es así, aquí y en la Conchinchina. Y la ley del solo sí es sí, hasta la fecha en la que estamos grabando, que es 8 de marzo, precisamente Día Internacional de la Mujer, eh, se han producido más de 700 rebajas de pena a agresores sexuales y violadores y ha habido más de 70 excarcelaciones. Por tanto, yo, que dediqué ya un solo y loco a este asunto, soy de los que piensa que sí, que hay que reformar express, pero bien hecho, la ley del solo sí es sí. Eso no significa que haya que volver al sistema condenatorio de la manada, como tanto existe Unidas Podemos, que creo que está pecando de soberbia al no aceptar que ha habido un error. Si es que no es otra cosa, ha sido un error. Cualquiera puede cometer un error y ese error hay que subsanarlo. Por desgracia, y esto tiene que quedar claro también, la reforma no va a incidir de forma que, o de manera, para que no haya cacofonía, que se siga produciendo revisiones. Por desgracia, eso ya es imposible. Pero sí, de ahora en adelante, cuando se produzca esa reforma, del momento ese en adelante, ya se va a poder poner coto a ese problema que se ha abierto con la ley del solo sí es sí, que parece ya se va a reformar, aunque con división en el gobierno, porque la aprobación de la toma en consideración de la reforma que se aprobó
precisamente ayer, 7 de marzo, recuerdo, esto está grabado el 8 de marzo, pues tuvo los votos en contra de Unidas Podemos. El debate va a estar ahí siempre. ¿Qué se hace con estos individuos? Sí, sí, es evidente. Yo creo que es evidente si ha habido, por esta ley, ha habido rebajas de gente que tenía que salir en más tiempo, salen menos, evidentemente ahí se ha fallado, eso es evidente, ¿no? Sí que es verdad que yo, por ejemplo, muchas veces aquí parece que la ley esta la ha hecho Irene Montero, ¿no? Yo me imagino que la han hecho tanto Ha habido un responsables consejo de del sexo, ministros ahí. el Consejo de Ministros, o sea, tiene que asumirlo, aquí un poco se ha focalizado hacia un independiente. Sí es verdad que quizá mejor se ha previsto ser mucho más garantista para casos terribles como los de la manada, y ojo, que estaban proliferando mucho, que es que hemos visto muchos casos parecidos de gente parecidos a los de la manada, y es verdad que eso había que atajarlo, ¿no? Y había que ser mucho más duro, ¿no? De hecho, fíjate que uno de los de la manada ha querido intentar acogerse a que le rebajaran pena y no se le ha rebajado porque no va a pasar con esta ley, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor otros casos, mejor más leves, que también otro debate es, quizás porque esas cosas son leves, porque vamos, que un entrenador o tal abuse de un niño, pues a lo mejor eso tiene que estar más penado, que a lo mejor es otro debate que habría que abrir, ¿no? Que quién pone la marca de que es especialmente Es más o menos grave. graves son los delitos, ¿no? Que es otro debate, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que a lo mejor pues, se ha intentado también, yo creo que asimilar de otra legislación europea, que también es verdad que muchas veces se usa como excusa, porque esos son recomendaciones que te obligan un poco a hacerlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Tú puedes mantener, porque al final cada país es soberano y mantiene. Entonces, verá que se han usado algunos argumentos. También yo a mí me gustaría también ver datos de a lo mejor esas rebajas, cómo de comida de graves son, ¿no? Porque al final, que por desgracia fuera salido una persona en agosto y salga en junio, pues a ver, que sí, que vienen 2 meses tenía que estar ahí, ¿no? Pero que al final iba a salir, ¿no? Que a lo mejor, te digo, el debate era por qué esa persona tenía esa condena y no otra, ¿no? También, pues, evidentemente habrá que ver, pues claro, y lo hemos hablado antes con lo de la jurisprudencia. Aquí hay una ley, pero la ley se interpreta. Y los jueces también pueden decir, bueno, a ver, vamos a ver caso a caso. A ver, esta persona, bueno, mejor hay que ponerle su grado superior. Aquí no te porque ser, que siempre se habla del grado inferior porque hay un atenuante. O bueno, un poco se nos quedamos en el intermedio. Bueno, a lo mejor hay que utilizar más el grado superior en algún tipo de delito, si son, por ejemplo, contra menores. En fin, que yo creo que al final es verdad que la justicia pues, es complicado, ¿no? Porque tampoco te pueden ni exceder, ni fíjate que lo de la doctrina de Parot fue digamos, un este caso que nos pegó Europa, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor pues habría que buscar eso. Pero sobre todo, evidentemente, como siempre hemos definido aquí, poner en el centro a la víctima y si es verdad que si alguna víctima sienten el temor de que la persona que la acosó, la agredió, la violó, esté antes en la cárcel, perdón, esté antes en la calle y no en la cárcel, pues evidentemente eso es un error que no son aspectos indeseados, es un error como un castillo de grande y evidentemente tienen que asumirlo sus responsables políticos, ¿no? Totalmente. Rafa, ¿con qué nos vamos la próxima semana? Bueno, pues vamos a recuperar algunos, yo creo que casos, yo lo voy a llamar, ya lo perfilaremos, pero algo así como casos impactantes, ¿no? En España, ¿no? Que no hayamos tocado todavía, esta vez que hemos estado muy ligados mejor en asesinos en serie, etcétera, tal, pero había casos que no entraban dentro de ese perfil, pero bueno, que todavía no hemos tocado y que evidentemente, pues, creo que van a merecer, ¿no? Por su importancia al estar en esta sesión, así que buscaremos algunos casos. No sé si yo intentaré meter 8 o 10 y tú me los bajarás a 4 o 5 como siempre, que hacen muy bien. Pero bueno, buscaremos un consenso para traer algunos casos impactantes y que sean interesantes, ¿no? Como siempre para la audiencia. Estupendo. Pues casos impactantes en España. Volvemos la próxima semana, Rafa, entonces. Un abrazo Un abrazo, y a seguir con esa criminología. un abrazo, gracias, Rafa. Hasta luego.